rápida y pues ustedes tienen la oportunidad de revisarlos, ¿no? Entonces, bienvenidos. Yo sé que ya me conocen, ustedes son el grupo 505, entonces ya los tuve en farmacología y pues ya hemos trabajado. Recuerden que registramos nuestra asistencia aquí donde dice chatear con todos, por favor anótenla. Y pues para poder tener acceso a las participaciones en clase, sobre todo porque algunos tienen la cámara apagada y no sé si realmente estén aquí, pues hago algunas preguntas al azar. Esas personas que no contestan, obviamente en el registro de asistencia yo les pongo que tienen falta. Aunque hayan registrado su asistencia aquí en el chat, yo les pongo pues falta por respeto a todos los que sí estamos atentos a la clase. Yo creo que es algo muy bonito. Si bien les pido yo que nos reunamos una vez a la semana, quiero que sepan que pueden pasar miles de cosas y eso se puede cambiar. Nosotros tenemos un horario, pero siempre, siempre, siempre yo lo que les voy a pedir es que a través de su jefe de grupo o jefa de grupo, cuando haga algún cambio, pues les voy a decir, jefa, ¿qué onda con esto? Platíquelo con los muchachos y lo hacemos. ¿Qué busco yo? Busco que ustedes aprendan y busco yo tener la oportunidad de estar con ustedes. A eso yo le llamo ganar, ganar. Ustedes aprenden y yo doy clases y pues al fin de cuentas cuando yo caiga en sus manos como paciente, pues voy a tener la oportunidad de que pues diga, bueno, por lo menos los chavos saben utilizar el oxímetro de pulso, por lo menos los chavos saben cuántas veces debo de respirar por minuto. Ellos identifican si yo tengo alguna alteración a nivel respiratorio que pueda poner en riesgo mi vida. Por ejemplo, ahorita los pacientes con COVID van a presentar diferentes signos y síntomas y yo creo que este tema es uno de los más importantes ahorita por situaciones de la pandemia. Aunque el tema de COVID no venga a nuestro programa, pues al fin de cuentas ahorita estamos teniendo algún contacto con alguna persona que haya padecido algún problema respiratorio por esta índole. Entonces, pues arrancamos. Vamos a hablar de las alteraciones en la función de la respiración y la primera pregunta que voy a hacer para la persona aquí que se escribió el último, Alberto Rojo, ¿cuánto es la frecuencia respiratoria normal en el adulto? Yo les manejo un rango de 12 a 18 veces por minuto, pero no pasa nada si nosotros decimos que el paciente respira de 16 a 20 por minuto, no pasa nada. Pero si tengo un paciente que está respirando más de 40 veces por minuto, eso es anormal. Si un paciente me dice, si ustedes me dicen, el paciente está respirando 5 veces por minuto, eso es anormal. Una respiración menor de 10, eso no es normal. Entonces, lo que necesito que ustedes estén manejando con sus pacientes es rangos que los puedan orientar a algo que está saliendo fuera de lo normal. Entonces, cuando hablo del sistema respiratorio, tengo que enfocarme a qué hace el sistema respiratorio. ¿Qué significa eso que entre aire a nuestro cuerpo y que salga aire? El aire que ingresa tiene una mayor cantidad de oxígeno y el que egresa tiene mayor cantidad de CO2. ¿Qué pasa cuando yo tengo menos oxígeno circulando en mi cuerpo? ¿Cómo se manifiesta clínicamente eso? Pues vamos a hablar de conceptos como lo que es hipoxia, que es la disminución del oxígeno en la sangre que está circulando, y lo que es hipercapnia, es el aumento de lo que viene siendo el CO2 en nuestra sangre. Entonces, de manera anatómica, nosotros vamos a hablar que el sistema respiratorio compone dos partes, lo que es el sistema respiratorio superior. Mande. Yo estoy en brigada. No hay, okay. No hay problema. No hay ningún problema, Michelle. Lo que sí es que si están en brigada, yo les recomendaría que estén en la brigada y luego ves el video. Para justificarles la asistencia, yo lo que necesito es la lista donde están anotados ustedes en la brigada para justificarles. Ahí se la mandé a la jefa ya. Sí, con eso, Michelle, no te preocupes. Luego ves el video y me pones, estaba en brigada, ya vi el video y nada más. ¿Sale? Ok, gracias. Sale, cuídense mucho. Fíjense bien, si están en brigada, estén en brigada. Si están en clase, estén en clase. Aquí no hay término medio. O estoy trabajando o no estoy trabajando. Trabajo en el aula o trabajo en la brigada. Por favor. ¿Eso por qué? Porque si están en brigada y hay mucha gente y ustedes están sentados con el teléfono, las personas van a decir, mira, no nos ponen atención.
estamos dando una imagen y nosotros incorrecta a las personas que están ahí, que en ese momento necesitan nuestra atención, ¿sale? Y si estamos en casa y estamos con el teléfono apagado, bueno, con la cámara apagada, estamos acostados, a gusto, en el aire acondicionado, como que estoy en la clase, pero estoy dormido, pues no tiene caso hacernos tontos. Les repito, mejor después vean el video, perdón, y ahí se dan cuenta de qué cosas participamos en la clase. Para no estarles diciendo yo, como ejemplo, ahorita que le dije a Alberto, ¿me puedes responder una pregunta? Y no me contestó. Yo tomo nota, o sea, no está en clase, Alberto. Ok, entonces, les decía, yo tengo al sistema respiratorio, el aparato respiratorio, voy a dividirlo en aparato respiratorio superior o vías aéreas superiores y vías aéreas inferiores. ¿Ok? Perdón, me agarró un poquito de tos. Entonces, el sistema respiratorio está compuesto del aparato respiratorio por lo que es la nariz. La nariz tiene unos pelitos que se llaman vibrisas, que atrapan partículas que están en el aire cuando yo inhalo por la nariz, cuando yo inspiro. Luego tengo una porción que se llama fosa nasal, donde se encuentran los cornetes. Ahí donde están los cornetes, yo voy a tener unos colchonetes de tejido blando que vienen siendo donde pasa el aire y se calienta, y al mismo tiempo, si hay alguna partícula que la vibrisa no agarró, ahí se queda alojado. Entonces, por ejemplo, si hay mucho polvo, esos cornetes se van a quedar llenos de polvo. Entonces yo me sueno y voy a tener la oportunidad de excretar los mocos que tengo de la nariz. También tengo otra porción de lo que viene siendo la faringe, que comparte con la cavidad oral y comparte con el sistema respiratorio, o sea, tiene dos funciones. Y luego tengo otra porción que se llama laringe. La laringe le conocemos como la caja de la voz, donde nosotros podemos tener la oportunidad de producir ciertos sonidos. Por ejemplo, yo le decía al grupo anterior ahorita, me aventé una clase de 45 minutos hablando y bla, 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 bla. Y yo sigo hablando. Si yo tuviera algún problema respiratorio, las personas o hablan o respiran. Y si lo están haciendo, pues empiezan a tener accesos de tos. Así como ahorita me presentó esa pequeña tosecita así, eso me está diciendo que yo me estoy agotando, ¿sí? Y necesito permitir que el aire entre a mis pulmones, pero no para producir voz, sino para tener la oportunidad, en este caso, de yo oxigenarme de manera adecuada. Después de lo que es la laringe, tenemos la tráquea, que es un conducto de cartílagos que se colapsan cuando no hay nada dentro de ellos, pero en este caso nosotros vamos a tener que esa tráquea se bifurca en bronquios mayores, ¿sí? Y luego vamos a tener en bronquios principales, luego bronquios menores y así, y pues vamos a tener nosotros al lado derecho una parte del pulmón que se llama pulmón derecho, que está compuesto por 3 lóbulos, y al lado izquierdo tenemos 2 lóbulos. ¿Por qué 2 lóbulos al lado izquierdo? Porque la mayoría de la estructura del corazón se aloja hacia el lado izquierdo y comprime las estructuras de los pulmones, y solamente se desarrollan dos lóbulos. Abajo de los pulmones tenemos una estructura muscular que se llama diafragma, que igual si yo quiero producir ciertos sonidos, imagínense que cante ópera, ser buena cocinera y aparte cantadora, pues tengo que ejercitar ese músculo para poder producir ciertas vibraciones que transmiten a través de la laringe para producir ciertos timbres de la voz. En situaciones de alteraciones respiratorias, sobre todo en pacientes pediátricos o muy delgados, nosotros vamos a encontrar que se manifiesta clínicamente con que las narinas se abren y se cierran de más, se llama aleteo nasal. Aparte de eso, nosotros vamos a encontrar el paciente que se le hunde el estómago y se le ven las costillas y luego hincha la panza y luego otra vez, y vamos a tener un signo que se llama tiraje intercostal o retracción sifoidea. Eso es porque mi paciente está haciendo un esfuerzo ventilatorio. Y repito, es más frecuente en las personas delgadas, porque yo estoy gordita, pues no se va a ver nada de eso. ¿Ok? Otra de las situaciones muy importantes es, hablando de ese sistema respiratorio, es que nos va a permitir cambiar este volumen pulmonar dependiendo lo que tengo yo abajo de ese diafragma. Por ejemplo, si soy obesa, ese diafragma se va hacia arriba porque los intestinos van a estar muy grandes. Si estoy embarazada, esos intestinos también comprimen el diafragma hacia arriba. Y bueno, no estoy ni obesa ni estoy embarazada, pero me pongo un body, entonces también comprimo las estructuras y voy a desplazar esos pulmones, voy a hacer ese espacio de la caja torácica más pequeña. Entonces son situaciones que yo tengo que prever cuando exploro a mi paciente. Esta imagen que está aquí
es un bronquiolo terminal, donde yo puedo ver cómo se encuentra al final del bronquiolo los alveolos, y esos alveolos van a tener comunicación muy estrecha con esta cosita que veo de color azul, que viene representando una vena pulmonar. Y eso de color rojo viene representando una rama distal de las arterias pulmonares. Recordemos que lo rojo habla de oxígeno, ¿sí? Y lo azul habla de en este caso, sangre venosa. Sin embargo, vamos a ver ahorita, hablando de lo que viene siendo la fisiología de nuestro sistema cardiovascular, que cuando estamos hablando de la circulación pulmonar, también vamos a encontrarnos con la sorpresa que tenemos una arteria, que es la arteria pulmonar, que lleva sangre del corazón hacia los pulmones, sangre que no está oxigenada. ¿Ok? Para hablar nosotros de respiración, vamos a hablar de que nosotros tenemos que nuestro cuerpo necesita oxígeno y produce como producto de desecho dióxido de carbono. Hay una célula que se encarga de esto de manera distal. ¿Alguien sabe qué célula es la que se encarga en los tejidos de liberar el oxígeno y capturar el CO2? ¿Alguien me pudiera decir cómo se llama esa célula? Se llama glóbulo rojo y lo hace a través de una proteína que se llama hemoglobina. ¿Ok? El concepto de ventilación pulmonar se refiere al flujo de entrada y salida del aire del exterior hacia nuestros pulmones. ¿Ok? La difusión es cuando nosotros tenemos el oxígeno y el dióxido de carbono que empiezan a cambiarse dentro de lo que viene siendo el alveolo. Sin embargo, también vamos a tener otro concepto que es el que se lleva de manera distal cuando nosotros hacemos ese intercambio a nivel celular. De manera muy general, ahorita les hablaba del sistema respiratorio compuesto por la nariz, donde se encuentran las narinas, tenemos la fosa nasal, donde están los cornetes, les hablaba de la faringe, de la laringe, de la tráquea, los bronquios, los alveolos, los lóbulos, el diafragma. Pues resulta que no solamente es eso. Salud, Vianney. También tenemos lo que viene siendo una porción que se llama sistema nervioso central, que eso nos hace que nosotros pudiéramos estar haciendo N cosas y nos olvidemos de estar respirando. Por ejemplo, yo puedo estar con mi novio en el cine y estoy bien a gusto con mi novio en el cine y no estoy pensando en cuántas veces tengo que estar respirando por minuto. O estoy en un examen y tampoco estoy pensando en respirar. O me dormí y no estoy pensando en respirar. Esa porción se encuentra, el sistema nervioso central se encuentra alojada en la parte posterior del encéfalo y se llama bulbo respiratorio. Ojo, o el centro respiratorio, porque tenemos una parte que es la que nos permite percibir los aromas, que es el bulbo olfatorio. Eso entonces se encuentra alojada en el techo de la nariz, sí, en el hueso etmoidal, donde hay unas celdillas que nos permiten a nosotros percibir los aromas y sobre todo cuando estamos comiendo, la relación de percibir los aromas. Ahorita por COVID todo el mundo sabe que cuando disminuye esa capacidad para percibir aromas se llama hiposmia. Y cuando el paciente no tiene absolutamente ninguna producción de detección de los aromas, eso es anosmia. ¿Okay? Ojo, esa lesión puede ser permanente, sobre todo los pacientes que tienen algún tipo de lesión como lo que viene siendo sinusitis. ¿Ok? Otra de las alteraciones que a nosotros nos va a importar muchísimo para hablar del sistema respiratorio es lo que les hablaba del diafragma y los músculos intercostales. Y pues, pregunta de examen en presencial, ¿sí? Es esta imagen que está aquí. En presencial yo les digo, dibújame todo lo que viene siendo la circulación pulmonar. Todo lo que viene siendo esa circulación pulmonar es esta imagen que yo les pido que ustedes me dibujen en el examen, donde yo evalúo desde que se encuentre el pulmón con sus respectivas arterias pulmonares, que en este caso están de color azul, donde se encuentran sus venas pulmonares, que son de color rojo, donde encuentro un corazón con 4 cavidades que reciben la sangre, en este caso de las cavas, hacia la aurícula derecha, de la aurícula derecha se va al ventrículo derecho, de ahí se va a las arterias pulmonares. Si ustedes no me dibujan eso, pues es un tache. Y esta imagen que está aquí, pues equivale a lo mejor 5 o 10 puntos de su examen, de un examen de 100 preguntas. Y repito, lo hago en presencial, porque no solamente es esta imagen las que les pido. En alguna fila le digo, dibújame lo que viene siendo el sistema respiratorio superior, y a otra fila le pido, dibújame el sistema respiratorio inferior, y a otras, pues le pido que me hable un poquito de lo que viene siendo aquí ese intercambio gaseoso que se lleva a cabo en el bronquiolo terminal, donde tenemos el alveolo, y por supuesto que tienen que dibujar ahí el eritrocito liberando CO2 que sale en la exhalación y capturando oxígeno que se va hacia la circulación. Entonces son varias cosas que yo tengo que explicarle a mi paciente por qué se pone lila, ¿sí? Cuando ese intercambio gaseoso no se lleva.
¿ok? Y a eso se le llama cianosis. Cuando yo tengo mi paciente y le pido o le explico la representación esquemática del intercambio gaseoso, que esto es la ventilación, de la periferia, de las cavas, llega al alveolo liberando CO2. Entonces la sangre que entra al capilar de los alveolos, ¿sí? Libera en este caso el CO2 para permitir nosotros durante la inspiración que el aire rico en oxígeno entre al alveolo y pueda regresarse, en este caso, a los pulmones a través de las venas pulmonares a lo que viene siendo la aurícula izquierda. De la aurícula izquierda, pues nuevamente se va al ventrículo izquierdo y se va hacia la aorta. Entonces, si esto está fallando, mi paciente va a presentar alteraciones respiratorias. Aquí voy a tener un poquito, ahorita con los grupos he estado haciendo énfasis, en los primeros videos de las clases no los grabé, sin embargo, si regresamos a presencial, aquí va una observación. Alumno que yo me encuentre, alumno mío, que yo me encuentre en el salón o en el pasillo o donde sea, que no traiga su cubrebocas de manera completa, va a haber una sanción. Sí, aunque se ría, va a haber una sanción. Por lo menos van a ser unas 5 a 50 sentadillas hasta que nosotros entendamos que por seguridad de nosotros y nuestros compañeros el cubrebocas tiene que cubrir nariz, boca y barbilla. No es un juego a lo que nos vamos a enfrentar. Desafortunadamente muchas personas hemos perdido familiares directos. Algunos de sus maestros tenemos alguna cronicopatía. Por ejemplo, yo soy obesa, soy hipertensa y tengo que cuidarme mucho, aunque ya me haya vacunado. Entonces, eso es importante. Si necesito hablar con un paciente de nosotros, poder brindar alguna atención respiratoria, lo primero es que la nariz tiene que estar despejada. ¿Por dónde respiramos los adultos cuando la nariz está tapada? Pues por la boca. Entonces, ya perdimos la oportunidad de que nuestro sistema, en este caso de defensa, como viene siendo los pelitos de la nariz y los cornetes, atrapen lo que está en el aire, que yo evito que entre directamente hacia la tráquea. Por eso cuando roncamos en la noche y estamos dormidos, al día siguiente la boca y la garganta seca y el paciente refiere en ocasiones procesos infecciosos después de dormir con la boca abierta. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros queremos valorar lo que viene siendo la función respiratoria y la ventilación pulmonar y así ponerle numerito, vamos a hacerlo a través de un equipo que en este caso se llama espirómetro y vamos a hacer un estudio que se llama espirometría. Esta espirometría nos va a permitir a nosotros valorar la capacidad pulmonar y los volúmenes pulmonares. Por ejemplo, si yo necesito saber si tengo temperatura o tengo fiebre, pues lo hago con un termómetro. Si quiero saber cuánto peso, pues lo hago con una báscula. Si quiero saber cuánto mis pulmones meten de aire y sale de aire, lo voy a hacer a través de la espirometría. Pero si necesito saber si estoy oxigenando bien de manera efectiva, pues puedo utilizar el pulso oxímetro, ¿ok? Entonces son cositas diferentes. Por ejemplo, si yo estoy en reposo y me pongo el oxímetro de pulso, pues a lo mejor me va a marcar entre 95 y 100. Una chulada. Pero resulta que si yo me levanto de donde estoy y quiero transitar a lo mejor 5 metros y ya me mareo y veo todo borradito y eso, pues a lo mejor significa que mis pulmones no están bien. En reposo yo estoy oxigenando de manera adecuada, pero al primer esfuerzo mi paciente puede presentar diferentes signos y síntomas. Otra de las cosas que yo voy a... ¿Quieres decir algo, Lisbeth? Ok. Voy a silenciarla. Ok, entonces, una de las cosas que debemos de saber que vamos a hacer la espirometría simple y la espirometría forzada. Al decir forzada, nos vamos a referir nosotros a pedirle al paciente que se siente, que lleve ropita flojita, que se tape la nariz y que se coloque una boquilla por la cual va a meter aire todo el que pueda y de una lo va a sacar y lo va a sacar, perdón, y lo va a mantener saliendo lo más que pueda. Nosotros respiramos aproximadamente 5 litros por minuto. Por eso la importancia de conocer nosotros en el oxímetro y todo eso que tenemos para nuestro paciente para poder nosotros brindarle una atención especializada. ¿Ok? Entonces, esas son situaciones que nosotros tenemos que prever con nuestros pacientes para poder explicarle. Tienes que ir con ropa floja, o sea, si eres mujer no te pongas un body.
tienes que tener por lo menos 2 horas de sin haber consumido ningún alimento ni agua, porque ese esfuerzo, aunque ustedes no lo crean, puede provocar al paciente vómito. El paciente tiene que estar sentado porque si lo hace de pie, se va a marear. Entonces, sentadito. Y después de hacer esa primer prueba, nosotros, antes de eso, perdón, tenemos que registrar que el paciente cuánto mide, cuánto pesa y la edad, porque eso nos van a dar rangos a nosotros en ese estudio para decirnos si corresponde a esa persona ese estudio. Por ejemplo, si es un niño de 5 años o un adulto de 18 años, nos va a dar valores muy diferentes. O, por ejemplo, si dijera yo, un compañero de ustedes que tiene 25 años, pero mide 1,80 m y pesa 150 kilos, va a ser muy diferente de algún compañero de ustedes que mide 1,80 m y pesa 80 kilos. Simplemente por los kilos, el que está más obeso lleva la de perder en ese resultado del estudio. ¿Ok? ¿Por qué les comento esto? Dentro de las actividades que se piden en el trabajo de esta semana, de este segmento de respiratorio, viene que ustedes analicen un texto donde van a hablar de conceptos como es la capacidad pulmonar total y el volumen residual. Y pues, ¿qué se busca en ese estudio, en ese resumen que ustedes van a hacer? Van a ver todas las imágenes que vengan en ese texto y van a poner que entienden. Porque van a llegar, ustedes recuerden que se van a formar como licenciados en enfermería y va a llegar un paciente y les va a decir, oiga, ¿esto qué significa? Porque la que hace las espirometrías normalmente tiende a ser una enfermera o un enfermero, no pasa nada. Pero tienen que decir al paciente, oiga, usted hablando de los volúmenes que maneja, ¿sí? Pulmonar, su capacidad pulmonar total está en este rango que sí corresponde a la edad que usted tiene. ¿Ok? ¿Qué significa? Que esto que está aquí es lo que nosotros forzamos al paciente y eso es nuestra capacidad residual. Es cuando, por ejemplo, yo amo llevarme a mis alumnos a las albercas y les juego actividades acuáticas y les digo, a ver, el que dure más tiempo abajo del agua, aguantando la respiración, punto extra. Y apostamos, ¿no? Pero si yo les gano, ¿sí? Es un punto menos. Todos tienen que participar. Entonces, en algunas cosas me tienen que ganar a mí. Recuerden, yo soy cuarentona, ustedes son de los 20, entonces llevan la ventaja simplemente por la edad, ¿no? Sin embargo, esto tenemos que ayudarle al paciente para trabajar con ellos. El que un paciente tenga una buena capacidad pulmonar total significa que cuando llega a la vejez va a poder hacer actividades por sí mismo. Entonces, los pulmones son músculos que son elásticos, ¿sí? Y si yo encuentro alguna alteración, me pudiera estar hablando de un proceso obstructivo. Imagínense un compañero de ustedes que empezó a fumar a los 16 años y ahorita por la pandemia fuma a razón de 1 o 2 cajetillas diarias de cigarros. Y le dio COVID y lo entubaron y sobrevivió. Imagínense cómo van a estar sus pulmones con tanto daño y apenas tiene 20 y tantos años. O tengo un pacientito que está lleno de mocos, ¿sí? Y sus pulmones se escuchan así como que cada vez que entra aire y sale aire y entra aire y sale aire. Cuando entra aire se llaman estertores y cuando sale el aire se llaman sibilancias. Pero lo único que me está diciendo esto es que mi pulmón está lleno de moco y está inflamado. Benditos medicamentos, damos un broncodilatador o damos un antiinflamatorio y mi paciente respira de manera normal. Sobre todo los pacientes asmáticos, sí, o los pacientes con neumonía, esta restricción va a mejorar en nuestros pacientes después de los medicamentos. Entonces, decirle a un paciente, oiga, usted ocupa un pulmón nuevo, o decirle, ¿sabes qué? Con estos medicamentos inhalados vas a mejorar. Es una chulada para poder decirle esto al paciente. Recordemos, el grupo es de los 18 a los 60 años de edad. ¿Ok? Entonces, otra de las tablitas que vienen ahí para que ustedes analicen es de manera fisiológica nosotros entender que nuestros pulmones van a manejar presiones que van a ser diferentes dependiendo cada paciente. Esta presión intrapulmonar o esta presión externa hace que nosotros pudiéramos hacer actividades, por ejemplo, bucear y poder respirar de manera adecuada mientras que estamos haciendo esa actividad. O poder escalar un cerro, por ejemplo, vámonos todos a Surutato y podemos recorrer todos los cerritos de Surutato y poder nosotros respirar de manera efectiva, porque nuestra caja torácica se expande y podemos manejar ese volumen pulmonar sin necesidad que en el camino la profe se siente en una piedrita y les diga, jóvenes, síganle ustedes y ahorita va a venir una motito por ahí y me va a cargar. No, si hacemos alguna actividad, todos empezamos y todos terminamos, ¿ok? Entonces, a nuestro paciente tenemos que hablarle que ese volumen distinto
que tiene que manejar en situaciones de actividad física tiene que ser lo suficientemente adecuado para que no se sienta mal, incluso desde si hace actividad física o está en reposo. O sea, nuestras constantes respiratorias, al menos al minuto y a los 5 minutos después de haber hecho una actividad física, por ejemplo, esas 50 sentadillas, yo tengo que estar respirando de 12 a 18 veces por minuto a los 5 minutos después de haber hecho las 50 sentadillas. Nada que 3 días después, ay, profe, todavía me siento acelerada. No se vale, ¿ok? Eso no es normal. Y otra de las tablas que hablan ahí es cómo tenemos nosotros la capacidad residual funcional para explicarle a nuestro paciente cómo nuestros pulmones se contraen y se relajan dependiendo la actividad física que decíamos ahorita. Y aquí nos habla de una presión de volumen de los pulmones y otra presión de la caja torácica. Nuestros pulmones, por más que se expandan, deben de caber en la caja torácica. Y en el caso de la caja torácica, si esta se colapsa además, por ejemplo, en el caso de la insuficiencia respiratoria, en esos pacientes que les decía que tiene tiraje intercostal, deben ser lo suficiente potente para contraerse y relajarse y permitir una adecuada ventilación. Entonces, todo esto es lo que habla del trabajo que ustedes tienen que hacer y poder explicarle a sus pacientes que vean los valores en personas normales, pudiéramos elongar desde un 80 a 120% del volumen que nosotros tenemos en situaciones específicas. ¿Ok? Esa tablita que está acá nos habla, el paciente mete aire, el paciente saca aire, y eso debe ser de manera normal. Esas curvas que están así son perfectas. Pero ¿qué pasa si el paciente le digo, mete aire, y le digo, saca el aire, y el paciente no puede sacar aire porque ni siquiera logró meter aire? No estaría hablando de un patrón restrictivo. Entonces, esto yo necesito explicarle a mi paciente. Si usted tiene un patrón obstructivo, es muy probable que las patologías que lo puedan generar pudiera ser EPOC o pudiera ser tuberculosis. Si tiene un patrón restrictivo, pudiera estar hablando de trastornos, en este caso, que tienen que ver con procesos inflamatorios, como viene siendo el asma y las neumonías. Dentro de las alteraciones de la circulación pulmonar, que es otra cosa muy importante, tenemos que decirle al paciente, nuestro cuerpo maneja cierta presión de sangre adentro de los pulmones, adentro del corazón y, por supuesto, en la cabeza, en las piernas, en los brazos. El flujo sanguíneo venoso de la cabeza, por gravedad, tiende a bajar. Las arterias tienen pulso y de las carótidas bombean la sangre hacia arriba de la cabeza. No hay ningún problema, no nos pasa nada. Pero, por ejemplo, si yo caminara de manos, el flujo sanguíneo de la cabeza para poder regresar al cuerpo está, en este caso, lento, porque las venas no tienen impulso como para estar mandando la sangre de la cabeza al cuerpo si estoy yo parado de manos. Entonces, por ejemplo, yo tengo un alumno que le dije, a ver, vamos a ver aquí. Desde Kevin, ¿andas por ahí, Kevin Leiva? Ok, todo eso se está grabando en el video, no se preocupen. Sí, maestra, aquí estoy, perdón. Excelente, excelente. Cuando regresamos a presencial son los primeros que me cobro. Ok, Kevin, fíjate bien. Imagínate que estamos en salón presencial y que te diga, Kevin, necesito que me expongas de manera general la circulación cardiopulmonar. Kevin siente un aire fresco, empieza a sentir que todo se hace oscuro, pierde el estado de conciencia y se desmaya. Porque para eso, como él controla la respiración, dice, no voy a respirar, no voy a respirar, no voy a respirar, y deja de respirar para que la profe no le siga preguntando. Y como él conscientemente está diciendo no respiro, y eso es algo muy frecuente en los niños cuando hacen berrinche, algunos adultos también lo hacen, ¿no? Sobre todo cuando las mujeres queremos un aparato electrodoméstico nuevo en la casa, decimos, si no me lo compra me desmayo. Bueno, pues en el caso dice Kevin, no respiro y se desmayó. Kevin, ¿cuánto mides? 1,76, maestra. ¿Y pesas? Como 90 más o menos. Ok. 1,76, aproximadamente sus piernas, cada una debe de medir como pasadito del metro, 1,5 m, 1,10 m, más o menos, de pura de pierna, ¿no? Entonces está inconsciente. El flujo sanguíneo de las piernas, si yo las elevo, va a aumentar el retorno venoso hacia los pulmones y hacia la cabeza. Entonces vamos a garantizar que sus neuronas tengan sangre suficiente. Pero como él de manera electiva dijo no respiro, echa a andar el sistema nervioso central, ¡pum!, y sigue respirando aunque esté inconsciente. Pero vamos a tener un flujo sanguíneo a nivel cardíaco y a nivel cerebral mucho mejor porque las piernas están elevadas.
Entonces, cualquier paciente que esté inconsciente, respire y tenga pulso, levantamos las piernas y con eso mejora el estado hemodinámico del paciente. ¿Por qué les comento esto? Porque de manera fisiológica, en reposo, cuando nosotros queremos tener una buena perfusión, por ahí hay unas series o caricaturas donde la persona dice, me pongo de cabeza y pienso mejor, porque aumenta el flujo venoso, ¿sí? La sangre aumenta en la cabeza, ¿ok? Hay personas que lo hacen. Yo, por ejemplo, si me quiero parar de cabeza, ahorita con los kilitos que me cargo de más, pues probablemente pueda ocasionarme una fractura de muñeca, ¿no? Porque es bastante los kilos que serían en ese caso, sostenerse de manos. Pero hay personas que lo hacen, ¿no? ¿Qué significa? De manera distal, cuando yo tomo la presión en el brazo, manejo cifras tensionales de sístole y diástole de 120/80. Si yo necesito medir la presión que tiene mi cuerpo, en este caso, la arteria pulmonar recibe la sangre de las cavas va a la aurícula derecha, al ventrículo derecho y del ventrículo derecho hacia los pulmones. Vean la presión de 15 milímetros de mercurio. Es una presión muy baja. Sin embargo, si sube poquito, vamos a tener nosotros hipertensión pulmonar. Ojo con eso. Vean la aorta. La aorta tiene una presión de 95 milímetros de mercurio porque tiene que bombear la sangre hacia la cabeza, venciendo la resistencia en este caso, de la gravedad. Entonces, por eso la aorta, y aparte de recorrer todo el cuerpo, por eso mantiene una presión, fuerza hidrostática, dice aquí, muy importante en esa posición erecta que nosotros tenemos aquí. ¿Cómo medimos, en este caso, la presión de la arteria, de las arterias pulmonares? Pues lo hacemos a través de lo que viene siendo ese tipo de dispositivos que entran a través de las cavas, a la aurícula, al ventrículo y llegan hasta la válvula pulmonar. Eso lo hace principalmente las enfermeras intervencionistas y hacen ese tipo de estudios. ¿En qué pacientes? En los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca, en esos pacientes que se empiezan a desmayar y no saben por qué, que se les baja mucho la presión y se les sube mucho la presión. En esos pacientes nosotros pensamos en hipertensión pulmonar. Ok, cambiando radicalmente de tema, hablando de lo que es cardiovascular, del flujo del aire que ingresa a nuestros pulmones, tenemos que entender nosotros que hay conceptos como hipoxia alveolar. El aire no llega, el oxígeno no llega al alveolo y eso se puede deber principalmente a procesos inflamatorios, como les decía ahorita en el caso de los pacientes con asma o con EPOC. Y vean cómo está la luz del alveolo bien chiquitita comparado con la que sigue. Entonces, a mis pacientes lo que tengo que hacer es reducir este proceso inflamatorio. Por eso utilizo medicamentos como los corticosteroides con el efecto antiinflamatorio que me va a permitir a mis pacientes tener un adecuado flujo de aire aquí. Entonces, pero resulta que también existe otra patología que no es inflamatoria, como es la destrucción de estos alveolos que se dañan. En los pacientes con COVID es una situación que se presenta porque este alveolo se hace duro, se hace fibrótico. Yo siempre les pongo el ejemplo, cómprate una esponja para lavar el carro y en vez de solamente limpiar los espejos con la esponja, límpiale las llantas, límpiale todo abajo del chasis. Y pues cuando ustedes quieren utilizar nuevamente la esponja va a tener muchísimos residuos de polvo, de tierra, de grasa. Y eso pasa con nuestros pulmones. En los pacientes con COVID o los pacientes con tuberculosis, el alveolo pierde la continuidad de este músculo que permite contraerse y relajarse para favorecer el flujo y la disposición del oxígeno y forma pequeños o grandes espacios que en este caso vamos a llamar como cavernas, si estuviéramos hablando de tuberculosis. Como hay el tejido se destruye, ¿qué pasa cuando yo tengo una herida? Se producen pequeñas hemorragias. Clínicamente el paciente va a tener un signo o nos va a referir que expectora con sangre. A eso se le llama hemoptisis, ¿ok? Esto es importante nosotros saber que no es normal. Puede ser una patología, como les decía en el caso del paciente con tuberculosis, pero también nos pudiera estar hablando de un problema, en este caso de una neoplasia, en los pacientes con cáncer. Entonces, si yo tengo esto, pues voy a tener alteraciones en el intercambio gaseoso porque los alveolos no conservan su anatomía y aquí sí tengo un buen intercambio gaseoso. Entonces yo tengo el alveolo que llega a la hemoglobina con el CO2, lo libera y dice la hemoglobina, vente para acá, oxígeno, vámonos a dar la vuelta. Y lleva y lo mete adentro de la célula. Cuando este oxígeno llega dentro de la célula, pues entonces nosotros vamos a poder hablar de esta difusión, que es el intercambio de gases a través de la barrera alveolo capilar, para nosotros permitirle a la célula que lleve no solamente oxígeno, sino también nutrientes.
¿Por qué el paciente con COVID necesita oxígeno medicinal o complementario? ¿O por qué los pacientes con asma necesitan nebulizarse y colocarse en algunos oxígenos o los pacientes con EPOC? Porque resulta que nosotros tenemos zonas anatómicas, en este caso, que no tienen nada que ver con la oxigenación, como vienen siendo la tráquea, como viene siendo los alveolos, en esos alveolos de gran calibre, que son como espacio muerto. Ahí se queda gran cantidad de aire, sí, que nosotros estamos metiendo al cuerpo para permitir que sigan permeables esas vías. Entonces, ¿qué pasa con nuestros pacientes? Pues por eso necesitamos meter una presión mayor de oxígeno que la que se encuentra en la atmósfera. Otra de las situaciones, esta es la imagen que les decía de el tracto respiratorio superior y el tracto respiratorio inferior, para que no digan que no les eché mentiras. Otra de las situaciones que nosotros tenemos que saber es aquí, vean, en el alveolo, cómo tenemos esa comunicación de este capilar que nos permite a nosotros tener ese dióxido de carbono que ingresa por el sistema venoso y cómo la sangre va a regresarse nuevamente al corazón a través de lo que viene siendo las venas pulmonares con sangre ricamente oxigenada. Entonces, ¿quién se encarga de eso? Pues los glóbulos rojos. ¿Sí? Y para eso, si tengo un paciente con anemia que tiene poca hemoglobina, pues vamos a tener un paciente que va a tener una poca oxigenación. Por eso a los pacientes con EPOC, que son obesos, que tienen desnutrición, que tienen anemia, les va peor que a un paciente que tiene un buen flujo sanguíneo, hablando de esa hemoglobina. Cuando hablamos de la difusión de oxígeno y CO2, nosotros podemos hablar de hipoxemia o de hipoxia y lo podemos medir nosotros en milímetros de mercurio. Sin embargo, pues ahorita se nos está haciendo mucho más fácil utilizar lo que viene siendo la oximetría, porque también nos da valores muy, muy importantes y rapidito y sin que le genere al paciente ningún tipo de dolor. A través de una pinza en un dedo del paciente, nosotros podemos registrar la frecuencia cardíaca del paciente, que es el pulso, y aparte la saturación de oxígeno. ¿Ok? ¿Alguna pregunta con esto? Entonces, esto es lo que yo les quería comentar con respecto a lo que viene siendo las alteraciones principales de lo que viene siendo el paciente con las funciones respiratorias para nosotros poder entender ese control de la respiración. Si yo digo, ¿cuántas veces respiras por minuto? En automático nosotros, de manera consciente, retomamos el control. Por eso les digo, quieren hacer berrinche, pues hay que practicarlo. Ojo, cada vez que nosotros caemos en hipoxia porque no queremos respirar, hay neuronas que se mueren. Entonces, entre más berrinche hacen, más neuronas se mueren. ¿Sí? Entonces, a los niños, si alguna de ustedes es mamá y tiene un bebé que se pone moradito, hay que quitarle ese hábito porque empieza a destruir sus propias neuronas. Entonces, no es divertido hacer eso porque hay una lesión que se va presentando de manera gradual. Recordemos, nuestro cerebro para tener un adecuado control de todo nuestro cuerpo necesita oxígeno y necesita glucosa. ¿Sale? Entonces, de mi parte sería todo el día de hoy. Voy a dejar de grabar en este momento.